Estimados estudiantes del módulo Empresarismo, llegamos a nuestra tercera y última sesión de teleclases correspondiente a la última semana de nuestro módulo, en la cual abordaremos la unidad 3 o última unidad de nuestro módulo Empresarismo denominada redes de apalancamiento. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver todo lo relacionado con las entidades que apoyan y fomentan la actividad empresarial y el emprendimiento en nuestro país. Y vamos a ver cuáles son esas modalidades o alternativas de financiación que tenemos a la mano a fin de fortalecer nuestros proyectos empresariales. Entonces tenemos que en Colombia hablamos de cuatro tipos de fuentes de financiación que podemos tener a la vista para efectos de fomentar la actividad empresarial en nuestro país. Lo primero son los establecimientos de crédito. En este caso estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el sector intermediado en Colombia del mercado financiero. ¿Cuál es el sector intermediado? Son los bancos comerciales a través de sus líneas de crédito para micro, pequeñas y medianas empresas, las corporaciones financieras y las corporaciones de ahorro y vivienda. Hablamos también de las entidades de servicios financieros. En este caso, hay varias modalidades, por ejemplo, el leasing, que el leasing se refiere a un arrendamiento financiero que se paga por el uso de una maquinaria, un equipo, ¿cierto? Con la garantía de que al terminar de pagar los cánones o las cuotas de arrendamiento, la persona que pagó puede hacerse o pueda adquirir legalmente la maquinaria o el equipo que utilizó. La compra de cartera o factoring, que eso es una modalidad muy interesante que manejan muchos bancos. Por ejemplo, Davivienda es una entidad financiera que ellos trabajan mucho lo que es la compra de cartera. La bolsa de valores, es decir, todo lo que es el mercado de capitales a través de los títulos de renta fija y de renta variable. Y las firmas comisionistas de bolsa. También hablamos de inversionistas institucionales, los cuales son las compañías aseguradoras o las compañías de seguros, las de reaseguros y las sociedades de capitalización. Y tenemos los fondos financieros y el Banco de la República, o sea, es decir, en las tres primeras son privadas, las últimas, la última fuente de financiación es pública porque son recursos del Estado. Entonces hablamos de la Financiera para el Desarrollo Territorial Findeter y el Fondo Financiero Agropecuario. ¿Cuáles son las fuentes de financiación del emprendimiento en Colombia más importantes? Entonces hay varios. Primero son los bancos de oportunidades, que son unas modalidades muy interesantes, como por ejemplo la Corporación Ventures, que ahorita la vamos a definir, los ángeles inversionistas, los fondos de capital de riesgo, los fondos mutuos, los fondos de capital de riesgo corporativo, el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas FOMIPYME, que es muy importante en nuestro país, el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad, Finagro, que está enfocado pues a todo el tema del sector agropecuario en nuestro país. También hablamos del Programa Nacional de Creación de Empresas de Base Tecnológica, Bancoldex, que es una entidad financiera adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta toda la actividad de exportación y de comercio exterior en nuestro país. Los mercados de capitales, que en este caso son las bolsas de valores o nuestra bolsa de valores. El Banco Interamericano de Desarrollo BID a través de las líneas de créditos enfocadas hacia el desarrollo, a la promoción de proyectos empresariales en comunidades, la Corporación Andina de Fomento y la cooperación internacional. Esto de la cooperación internacional es muy importante porque a través de ONGs se busca financiar y patrocinar proyectos de empresa, por ejemplo, que surjan en comunidades o población vulnerable. La cooperación internacional ahí juega un papel bastante importante. Resulta que nosotros frente al tema de la deuda y de la financiación tenemos unos mitos y lo importante es que nosotros desmitifiquemos esos mitos, rompamos esos paradigmas porque muchas veces le tenemos miedo a endeudarnos y no necesariamente la deuda es mala en todas las ocasiones, hay que sabernos endeudar. Por eso es importante conocer cuáles son esos mitos. El primer mito es que se necesita mucho dinero para poder establecer una empresa, lo cual pues ustedes saben que hicieron una cuantificación de los recursos de inversión inicial a través del estudio financiero. Pero ojo, resulta que esta inversión inicial se puede capitalizar de diferentes maneras. Por ejemplo, si necesito adquirir un equipo, puedo utilizar el leasing perfectamente para
hacerme a una maquinaria, a un equipo que yo necesite, sin necesidad de invertir en la suma que está estipulada en el presupuesto de inversión inicial. Entonces ese es un primer mito que hay que, en pocas palabras, desmitificar si se quiere llamar. Un segundo mito es que todo lo que necesito para que mi empresa sea exitosa es una buena capitalización. No necesariamente las grandes empresas surgieron de grandes capitalizaciones o de buenas capitalizaciones. Eso es relativo porque eso depende de la actitud emprendedora que tengamos y de la innovación y la creatividad que tengamos en cuenta para poner en marcha nuestro proyecto. Un tercer mito es comenzar sin dinero, es comenzar en pequeño y sin posibilidad de crecer. Nosotros creemos que entre más dinero aportemos inicialmente a nuestra empresa, pues más vamos a crecer y no necesariamente. Aquí es importante la actitud emprendedora y la innovación y la creatividad puestas en ejercicio. El cuarto mito es que no hay dinero para financiar las empresas. Un mito que normalmente hemos escuchado. Y realmente lo que pasa es que los recursos sí están. Y aquí, como lo vimos en las anteriores diapositivas, hay muchas entidades que fomentan el empresarismo y el emprendimiento en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que saber convencer y saber vender nuestro proyecto. Hay que saberlo vender. Hay que convencer a estas entidades de que realmente son recursos que vale la pena invertir porque son proyectos viables, rentables y de innovación. El quinto mito es que solo les prestan a los que tienen y no necesitan, es decir, a los ricos en pocas palabras. Y resulta que eso es un mito que hay que romper, o sea, hay que romper con ese paradigma, porque aquí lo que importa es que hay recursos. Lo que pasa es que debemos gestionarlos de la mejor manera posible. El sexto mito es que es absolutamente necesario usar financiación externa, o sea, una palanca financiera. Creemos que todo el valor agregado de nuestra puesta en marcha del proyecto implica necesariamente endeudarnos, no necesariamente. Entonces hay que analizar muy bien porque la idea es que podamos tener proyectos tan innovadores que no necesitemos de bastante palanca financiera o de financiación externa. Y el séptimo mito es que solamente los locos y los aventureros empiezan sin dinero. Entonces, cuando, por ejemplo, le escuchamos a un amigo decir, no, voy a constituir una droguería, ¿y con cuánto va a iniciar? No, yo la voy a iniciar sin 0 pesos. O sea, es decir, sin ningún capital semilla. Entonces, ya de una vez, cuando escuchamos eso, decimos, no, esta persona está completamente loca y no necesariamente. Puede que de pronto a través de esa confianza que se tenga en el proyecto, de esa actitud emprendedora y de esa innovación y esa creatividad, no necesitemos de un dinero inicial, sino que en la medida en que ya se vaya poniendo en marcha el proyecto, se vaya generando la sostenibilidad, la rentabilidad suficiente para sobrevivir en el mercado. Muy bien, las entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia, las primeras son las cámaras de comercio, que a través de la ley 1727 del 2014 se da una nueva estipulación con respecto a la función y a la gestión de las cámaras de comercio en nuestro país. Entonces son estructuras dotadas de tecnología y recursos humanos necesarios en la cual no solamente se reciben los documentos para crear y constituir empresas, sino también para qué, para centralizar unas bases de datos. Y estas bases de datos tienen una finalidad y es brindar acompañamiento, asesoría y apoyo a todos los empresarios que se inscriban en las cámaras de comercio por medio de los centros de atenciones empresariales. Hay una modalidad que están trabajando algunas cámaras de comercio que es el Centro de Asesoría y Apoyo para Comercio Exterior, que eso me parece muy importante porque muchos de los bienes y servicios que ofrecemos se pueden exportar, ¿cierto? Por ejemplo, nadie es exento de que de aquí a mañana ustedes sus droguerías, ustedes crean una droguería y esa droguería inicia operaciones en Ecuador, en Venezuela, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la importancia de esos centros de información y asesoría en comercio exterior que se unen a los centros de atención empresarial. Tenemos la Corporación Ventures. La Corporación Ventures es una corporación enfocada a ser un banco de proyectos de ideas innovadoras y empresariales. Aquí lo que se busca es fomentar la actividad empresarial y el patrocinio en proyectos innovadores de emprendimiento. Entonces,
El programa Ventures o la corporación Ventures tiene varias categorías. Estamos hablando de asesoría, acompañamiento, concurso, Ventures concurso, y también hay una modalidad que es Ventures financiación y proyectos especiales, en los cuales a través de los bancos de proyectos se seleccionan las ideas más innovadoras y se busca patrocinios respectivos. Nosotros en anteriores teleclases habíamos visto este portal, que es el Portal Nacional de Creación de Empresas, que está en la página www.crearempresa.com.co. Ahí encontramos todo el tema relacionado con los trámites para constitución de empresas, el diligenciamiento de formularios en línea y la formalización de trámites. Esto ya lo habíamos socializado en anteriores teleclases y sin embargo, pues volvemos a traerlo a colación porque son entidades que apoyan el emprendimiento en nuestro país. También en Bogotá, a través de la Cámara de Comercio de Bogotá, hay un programa que se llama Bogotá Emprende, en el cual lo que se busca es realizar un acompañamiento y asesoría para hacer realidad los proyectos empresariales. Entonces, en este caso, ¿en qué sentido? En cómo generar un plan de empresa o un plan de negocios en línea, cómo desarrollar el plan financiero de nuestro proyecto y cuáles son las herramientas virtuales que son necesarias para la puesta en marcha de nuestra empresa. Es importante que ustedes, como están ubicados en diferentes regiones de nuestro país, que miren o que revisen a través de las cámaras de comercio de la jurisdicción donde ustedes pertenecen, qué programas de apoyo y de fomento al emprendimiento hay u ofrecen las respectivas cámaras de comercio. Y se ofrecen estos servicios de trámites en línea o de consulta en línea que son importantísimos pues para que nuestras ideas de negocio se plasmen en la realidad. Hay un fondo muy importante creado en nuestro país que es el Fondo Emprender, originario del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entonces, es un fondo creado por el gobierno nacional que financia las iniciativas empresariales de estudiantes no solamente del SENA, sino que aquí me parece muy importante decir estudiantes que se encuentran cursando los 2 últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por el Estado. Aquí podrían caber ustedes perfectamente o personas que hayan concluido materias dentro de los últimos 12 meses, profesionales universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses. Fíjense que ya el Fondo de Emprender no está enfocado solamente a estudiantes SENA, sino a cualquier estudiante que cumpla con estas cualidades. Aquí es necesario ajustar, si nosotros tenemos un proyecto, ajustarlo a la metodología Fondo Emprender, que es una metodología un poco dispendiosa en cuanto al manejo de tablas, de matrices, ¿cierto? Pero que es una metodología muy interesante para trabajar y que si de pronto algunos de ustedes tienen esos proyectos de empresa y quieran generar o obtener recursos del Fondo Emprender, se pueden ajustar esas iniciativas a través de la metodología Fondo Emprender y se pueden radicar esos proyectos directamente en el SENA respectivo. Muy bien, estimados estudiantes, con esta teleclase damos por terminado nuestra semana 4, última semana del módulo empresarismo. Espero que estas 13 teleclases que vimos hayan sido de interés para ustedes, de mucho aprendizaje. Espero por favor desarrollen, lean cuidadosamente la guía de actividades, la guía de aprendizaje 3. Revisen los anuncios, por favor, revisen los videos complementarios, revisen estas presentaciones, revisen su módulo y les deseo todo lo mejor en estas últimas 2 actividades que tenemos, la guía de aprendizaje 3, o sea, la actividad 3 y el parcial 3 que reúne todos los conceptos vistos durante estas 13 teleclases. Agradezco a todos ustedes su amabilidad, agradezco a todos ustedes su participación. Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden plantear en el foro respectivo correspondiente a la semana 4. Hasta pronto.